Este día, aquí en Televisión Educativa en Techo de Cristal, voy a conversar con Isabel Custodio, una mujer que vino en medio de la guerra, lo que conocimos como la Guerra de España, que creció en México, se formó y es una de las sobrevivientes, yo así le digo, del movimiento feminista de los años 70. Su vida es riquísima, porque ¿saben qué? Ella tuvo relaciones amorosas con Fidel Castro. Mejor vamos a escuchar a Isabel en esta historia. Pues ya estamos con Isabel Custodio. Isabel, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a ti. Encantada de tenerte en mi casa. Muy amable. Oye, Isabel, cuéntale al público cómo fue tu transcurrir en un país donde tenías como una doble cosa, yo creo, porque si en la familia eran tu papá y tu mamá de España, en una circunstancia particular después de la República Española, después de la guerra, ¿cómo te fuiste introduciendo? Yo digo aquí en la Colonia Condesa, que vivieron muchísimos de ustedes. ¿Cómo fue? Yo llegué cuando estaba empezando en la adolescencia, porque hice todo el periplo, como todos los refugiados, que primero nos fuimos a Francia, luego nos fuimos a Santo Domingo, luego a Cuba y luego ya vinimos a México. Entonces yo cuando vine a México ya estaba empezando, afortunadamente, porque en la adolescencia es cuando haces realmente, cuando empiezas a ser persona, ¿no? Uh-huh. Y cuando haces tus amistades, a tomar decisiones, a enterarte de la vida y todo. Y justo en ese momento yo desembarqué en México. Entonces vivíamos en la Cuauhtémoc, en una calle que se llamaba Guadalquivir, me acuerdo muy bien. Y entonces yo veía a las niñas mexicanas que jugaban, pintaban un avión en el piso con una tiza y jugaban. Y entonces yo la veía desde arriba. Y yo llegué un día y dije, no, pues yo voy a bajar y les voy a decir que me dejen jugar. Entonces bajo y les digo, oigan, ¿me dejáis jugar con vosotras? Y entonces todas voltearon hacia a verme diciendo, ¿qué esto? ¿De dónde salió? ¿Qué es eso? ¿Qué idioma hablas? Pues yo hablo español como vosotras, yo hablo español. No, qué horrible hablas. No puedes jugar al avión, hasta que no hables bien no puedes jugar. Y me corrieron. Mis padres dicen, de eso yo no me acuerdo, pero ellos me acuerdo que me dijeron que en un mes no hablaba. No hablé nada, porque estaba todo el tiempo, claro, como a ellos los oía hablar como español, no me servía. Entonces me la pasaba con la cocinera, y le decía, a ver, háblame, cuéntame de tu vida, cuéntame cosas. Y yo así, oyendo, porque era la única mexicana que oía, y al portero. Porque lo demás, iba a la escuela y hablaba en francés. Luego llegaba de la escuela y hablaba con mis padres. Entonces aprendí el español hablando con la muchacha. ¿Y tú crees que en ese choque casi cultural y todo el tema de cómo comunicarte, te determinó después para investigar sobre qué pasaba en el país, sobre las mujeres, decidir tu carrera? ¿Cómo fue ese proceso? Exactamente eso, yo creo que eso fue, porque el hecho de, yo me sentí hasta ese momento no segura, porque bueno, soy el producto de una guerra y del exilio y de sentir que en los países que había vivido pues estaba de paso, ¿no? Pero cuando llegamos a México, yo me acuerdo que mi padre llegó y dijo, bueno, ya se acabó el periplo de estar yendo de un lado para aquí vamos a vivir y aquí hasta que se muera Franco, esta es nuestra casa. Y efectivamente se murió Franco y al año siguiente mi padre se fue a España. No me digas, sí. ¿Y te quedaste? No, pues yo ya me quedé porque yo era más mexicana ya que el Chile. Pues me había casado con un mexicano y tenía 3 hijos mexicanos y había hecho toda mi vida en México. O sea, pues yo soy mexicana, ¿no? Bueno, entonces, y te digo que al mes ya empecé a hablar como mexicana. Y luego era increíble porque yo llegaba y con mis padres y entonces yo les hablaba en francés. Hasta que llegué un día, me levanté y dije, ya estoy en México, soy mexicana y ya hablo como mexicana. Nosotros llegamos de Cuba y a mi padre lo echaron de Cuba. Llegaron un día, estábamos desayunando y yo estaba en pijama y mi madre en pijama y todos desayunando en Cuba. Y llegaron los militares, los milicos, como son igual en todos los países, con unas pistolas enormes, y llegaron y dijeron, ustedes, vámonos, los vamos a llevar porque ya hay que sacarlos fuera del país. Porque era
la primera etapa de Batista. Y entonces mi padre pues era comunista. Y en aquella época el comunismo en Cuba había esta famosísima revista que se llama Bohemia, bueno. Y mi padre escribió en esa y bueno, y era muy famoso, igual que cuando llegó a México, igual se hizo muy famoso en el teatro. Bueno, pues, y llegaron y dijeron, para afuera, porque no queremos más refugiados españoles y exilados y comunistas, se van fuera. Y nos subieron a un avión militar y nada más cabíamos nosotros tres, mi padre, mi madre y yo, y el piloto y el copiloto. Bueno, cuando llegamos, estábamos a punto de llegar a México y el piloto llegó y dijo, ustedes no conocen México, es la primera vez que vienen. Sí, claro, pues, ¿y en qué condiciones? Les voy a dar una vuelta para que sepan lo que es México. Y dio la vuelta y pasó por encima de Teotihuacán. Y hizo así, todo Teotihuacán. Y yo me quedé enloquecida cuando vi Teotihuacán. Desde arriba, volando, yo dije, qué cosa más hermosa, ¿qué es esto? Pues esas son las ruinas, ese es el pasado de México. México es eso. Y ahí fue donde yo me enamoré de México. Y entonces tú viste aquello y decidiste ser mexicana, ser historiadora y luego feminista. No, y lo del feminista fue porque cuando empecé a estudiar la verdadera historia, yo dije, pero qué fregadas están las mujeres, pero qué cosa tan espantosa. Porque ten en cuenta que yo venía de haber conocido a mujeres militantes, porque eran todas mujeres que tenían una ideología, porque eran todas mujeres de izquierda que habían luchado en una guerra y que tenían una conciencia política, ¿no? Pero no era el grueso de las mujeres. Entonces yo dije, no, yo he convivido con mujeres, pero mujeres que están en otro estadio. Entonces, cuando yo empecé a ver la historia de América y de cómo se trataba a las mujeres y cómo estaban y el grupo de mujeres, yo dije, no puede ser. Entonces yo me tengo que poner del lado de la militancia, pero para ayudar a estas mujeres, para que tengan una conciencia, que tengan una ideología, que estudien, que sepan y que sepan a qué tienen derecho y por qué pueden luchar, ¿no? Y eso fue. Bueno, de eso vamos a hablar en el segundo tramo de este programa. Muchas gracias, ahora volvemos. Isabel Custodio, una de las primeras feministas de la segunda ola, nos ha mostrado mucho el camino con su trabajo acerca, desde mediados de los años 50, ella empezó a experimentar casi en su adolescencia muchas experiencias. Estamos con Francesca Gargallo, filósofa, escritora feminista, quien nos va a hablar acerca de qué ha sucedido desde que empezó a despuntar en este feminismo de la segunda ola Isabel Custodio a lo que está sucediendo en la actualidad. Bueno, hablar de Isabel Custodio siempre es muy agradable porque es realmente una de esas hermanas mayores para mujeres que ya somos también hermanas mayores de otras feministas. Es decir, esta segunda ola de feminismo mexicano que en los años 70 adquiere una forma muy centrada sobre el derecho a una maternidad libre y voluntaria, muy centrada alrededor del derecho a una presencia pública reconocida, tiene en Isabel Custodio una de sus primeras plumas. Isabel por 40 años fue la Eva disidente. Escribía en Excelsior, escribía en varios periódicos acerca de tópicos de la vida, del cuerpo, de la sexualidad en las mujeres que muy pocas otras escritoras se atrevían a tocar. Era divertida, era muy socarrona hasta y muy agresiva hacia la violencia que los hombres manifestaban hacia lo que llamaban como cosas de mujeres. Ella las reivindicaba fuertemente. Entonces su pluma era muy agresiva hacia esos hombres, pero sumamente divertida y liviana. Son más fascinantes las historias platicadas por las mujeres. De alguna manera, la perspectiva con la que abordan, ¿sí?, el humanismo es fascinante, y definitivamente las mujeres, su toque en la literatura es algo que no podemos perder de vista, y asimismo pues es una riqueza enorme. Entonces definitivamente las historias
escritas por las mujeres, creo que para mi punto de vista tienen mejor sabor. Isabel, ¿y tú recuerdas? ¿Hay un hecho que te planteó ser feminista y cuándo empezaste a militar? La amistad con Alaide Fopa, que yo fui íntima amiga de ella. Por el tema de que tu papá estaba en el arte y que Alaide y que era yo iba, una en esa época yo estaba estudiando en la universidad, precisamente historia. No, es que como yo estudié 2 carreras al mismo tiempo, filosofía y historia, pero bueno, el caso es que yo era muy amiga de Alaide. Y entonces yo iba 2 veces a la semana a casa de Alaide. Y un día comiendo en casa de Alaide con todos sus hijos y con toda la familia y todo, llega y me dice, oye, ¿tú no te has dado cuenta de que tú eres feminista? Me dice Alaide. Y le digo, no me he dado cuenta. Bueno, pero tienes un discurso y todo lo que hablas y todo lo que dices. Ponte a escribir. Bueno. En FEM. Ya existía la revista, ¿no? En ese momento se estaba creando. Ajá. Con todas las Martas, con Marta Acevedo, Marta Lamas, con Sí. la Elena Poniatowska, Sí. con todas. Y entonces me dice, ponte a escribir. Tú eres feminista de alma, así que ponte a escribir. Bueno, y como yo a mí me parecía el sumum de todo, de mujer, de su militancia política, de lo que era, del feminismo y de todo. Entonces le dije, bueno, pues muy bien. Y de repente llegué un día y me solté, pum, escribí lo primero que se me ocurrió. Algo de lo que estaba viviendo, que me había llamado la atención, y se lo lleva y me dijo, divino, maravilloso. Mañana empiezas a escribir aquí en la revista y aparte vas a venir conmigo al programa y me vas a ayudar y vas a trabajar conmigo. Y así empecé. O sea que además se determinó el feminismo y comunicadora. Escribiste muchos años Eva Disidente en Excelsior, ¿como cuánto tiempo? Como 20 años. Como 20 años. Y eso fue antes de que pudiéramos entrar a los medios, antes de que fuera el tema un tema de fuente, un tema de importancia, o caminó por ahí, había sido importante el 75, no sé, ahora estamos cumpliendo 40 años de la primera Conferencia Mundial de la Mujer. ¿Cómo lo Bueno, yo viviste? escribí en esa época un artículo que se publicó en la revista Siempre. Que fue un primer debate que se Sí. hizo ahí entre feministas en la revista Siempre. Y ahí publiqué yo un artículo muy importante sobre el Congreso Feminista. Isabel, ¿y en tu experiencia tú has sentido que hay cambios para las mujeres mexicanas en todos estos 4 décadas? No, sí ha habido cambios, sí hay cambios. Digo, no todo lo que quisiéramos, pero sí ha habido cambios. ¿Cuáles Bueno, dirías? nada más. Bueno, el aborto aquí en el DF, Ajá. porque nosotras, pues, ¿cuántas veces no luchamos por lo del aborto? Claro. Pero si nos llevaron a la cárcel, yo fui de las que nos encadené junto con Esperanza, nos encadenamos a las rejas esas de gobernación y nos subieron en una Julia y nos llevaron a la cárcel y luego todas llamando a los maridos, a los novios, a los padres, a todos. Y otras cosas, no sé, las leyes, el tema de la importancia de la violencia, el tema de los institutos de las mujeres, ¿dónde los pones? ¿No? Y luego, por ejemplo, todo esto que hizo Morales Lechuga, que hizo estas cosas de... Las unidades de atención a la atención, violencia exacto, en el DF primero y después En el a DF. nivel nacional. Empujadas Entonces, por Esperanza. Claro, La jefa claro. de tu grupo, ¿no? Exacto, la jefa de mi grupo. Si yo fui 1000 veces a hablar con él. Todo eso, cuando nosotros empezamos no había nada, de nada. Sí, porque tenemos que reconocer que el Año Internacional de la Mujer detonó en 1975 un proceso de lo que llamamos de políticas públicas, de leyes, ¿no? Que no hemos conseguido todo lo que queremos ni que nada, pero bueno, poco a poco vamos. Sí hemos avanzado. Yo estaba pensando, quizá, no estoy segura si es tu primera novela o tu primer libro, el de la gallina. ¿El de las gallinas? El de las gallinas, el tema de la trata. En una semana, en este país, se han detenido muchísimos promotores de la trata. Acaba de caer en esta fecha que te estoy entrevistando el individuo que hizo del negocio de la trata algo hasta transnacional en Tlaxcala. Entonces, cuando tú escribiste eso, ¿qué pasaba y si notaste un cambio importante? No.
Yo creo que lo de la trata sigue siendo un hoyo negro donde no hemos avanzado, ni hemos salido, ni nada de nada. Yo creo que en eso, sí, no se ha podido hacer nada. No se ha querido, ¿no? No, en eso no. Porque tiene que ver con el uso del cuerpo y el control del cuerpo de las mujeres, quizá. ¿Y cómo? Pero es que es igual, no solamente en México, bueno, digamos, en este caso estamos hablando de México, pero yo encuentro que es parejo en el mundo entero. Bueno, sobre todo en toda la parte de Asia y de Oriente y de América. En Europa es menos, ¿no? Pero de todas maneras no se ha hecho suficiente sobre eso. ¿Quiere decir que no avanzamos en la recuperación del cuerpo de las mujeres, del respeto de las mujeres? No avanzamos. ¿Y a qué se Yo por eso deberá? creo que es un triunfo inaudito esto de... Porque yo fui tantas veces vapuleada, sacada, me corrieron de 80,000 programas de radio, de televisión, de periódicos, y de hacer todo eso por defender el aborto. Bueno, sí, claro. Que no se podía ni decir la palabra, empezando por habría eso, que ¿no? contarle al público que el Movimiento Nacional de Mujeres, encabezado por Esperanza Brito, en donde tú militaste, fue como el centro de su lucha, ¿no? Son las primeras que en el año 72 tomaron el monumento a la madre, sí. ¿no? Entonces, Esperanza cambió el letrerito que está abajo. Ahora, no se ha liberalizado más que en el Distrito Federal, pero acaban de acordar en Tlaxcala 7 excepciones. Tenemos 6 excepciones en la mitad del país. Creo que aunque no se ha legalizado en el resto del país, digamos que sí hay un avance para el respeto, la anticoncepción de emergencia, que es importantísima. No sé cómo valoras tú el avance en general de los derechos sexuales y reproductivos. Y que todavía hay mujeres metidas en la cárcel porque se han hecho un aborto. Sí. O sea, hay esa parte y luego la otra. ¿No? Estoy defendiendo esta de que yo puedo decir en un programa de televisión la palabra aborto cuando a mí me metieron a la cárcel tras las rejas por haberme atrevido a decir la palabra, nada más. Hace 35 años, ¿no? Imagínate, Sí, ¿no? Pues entonces, claro. bueno, entonces sí, pero al mismo tiempo te digo que hoy en día en el centro del país hay mujeres que están cumpliendo una condena por haberse hecho un aborto. Sí, en la parte del Bajío, ¿no? Claro. Especialmente. Entonces ve el desbalance, es lo que yo te digo, es terrible todavía, ¿no? Las desigualdades. Terrible. Pero, ¿Cuál dirías que es el principal problema ahora para las mexicanas? la equidad de género, o sea, el empezar a subir y estar parejas con los hombres en todo. Eso es lo que es terrible, porque todavía eso no se consigue. Pero no se consigue en ninguna parte, ni en Europa. En Europa, las mujeres, las ministras, las doctoras, las señoras universitarias con doctorados y con maestrías, todavía ganan menos que un hombre. Que eso es no alcanzar el techo de cristal. Exactamente. Hablemos de eso en el último bloque, Isabel. Muchas gracias. Entonces, Isabel, es muy interesante porque representa un tipo de feminista que nos abrió el camino a muchas más tipos de mujeres que nos acercamos después al feminismo, no desde una situación de reflexión intelectual, sino desde organizaciones de clase para la búsqueda del agua potable en el propio barrio, desde el derecho al estudio propio y de las hijas y los hijos, desde la superación del racismo, que es hoy uno de los tópicos más fuertes del feminismo. Feminismo hoy o es antirracista o no es feminista. Isabel escribió una de las novelas más dementes sobre la Revolución Mexicana que se pueda concebir. Esta novela se llama La Tiznada, y La Tiznada es la historia de una alta terrateniente burguesa de Chihuahua que se suma para defender la libertad sexual de las mujeres a las tropas de Villa. Ya te podrás imaginar cómo es un sentimiento de rebeldía profunda contra la condición de opresión y de secundarización de las mujeres, lo que ha movido toda su vida a Isabel Custodio.
siempre ha habido una discriminación a la mujer y pues yo opino que pues todos somos iguales, o sea, no hay uno más que el otro, todos tienen los mismos derechos. Isabel, pues volvamos a eso. Yo creo que todavía las mujeres tenemos un enorme techo de cristal. Yo digo que tú lo rompiste. Cuántas novelas, cuántos libros, y está fantástica. Increíble que el público no me va a creer, que se llama El amor me absolverá, por tu relación, no solo el momento histórico de haber conocido al grupo de personas que fueron a hacer la revolución a Cuba, sino que tuviste amores con Fidel Castro. Sí, amores tormentosos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llama el libro? ¿Qué cuenta? El libro se llama El amor me absolverá. Eso es un símil que le puso la editorial cuando lo hicieron, porque él se defendió cuando Batista lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Él dijo, la historia me absolverá. Sí, claro. Después de haberse defendido, porque como él era abogado, dijo, yo no necesito ningún abogado que me venga a defender. Pero los durmió, porque durante 5 horas habló para defenderme. Entonces cuando yo dije, bueno, sí, la historia lo va a absolver, porque ya estaban todos dormidos del aburrimiento. Entonces, sí, la Revolución Cubana se preparó en México, se hizo en México. Así es. Y durante todo ese tiempo, pues yo los acompañé tanto a él como al Che, como a Raúl, bueno, a todo el grupo, a todos. ¿Los conociste porque No, yo los conocí. amigos de tu papá? No, te voy a decir por qué, porque hablando de la revista Bohemia famosa, entonces vino a México el fotógrafo de la revista para hacerles una entrevista a estos cubanos que estaban en la cárcel en México. Ajá, sí, claro. Entonces, lo mandaron a él, resulta que él era hijo de refugiados, igual que yo, y el padre de él, que se llamaba Almendros, era el director de la Universidad de Cienfuegos, y había sido compañero de escuela de mi padre. Entonces le dijo, bueno, que viniera a la casa de mi padre que se venía a quedar con nosotros, o sea, a vivir con nosotros, el chico. Él tenía como 5 o 6 años más que yo. Luego se convirtió en el famoso fotógrafo de Louis Malle y ganó 5 Óscares en su vida. Se llama Néstor Almendros. Sí, claro. Bueno, entonces Néstor venía mandado por Bohemia para tomar las fotos que le iba a hacer de la entrevista, porque iba a ir a la cárcel a entrevistar a estos presos. Y estaba viviendo en mi casa. O sea que tú lo acompañas. Y yo lo acompañé. Yo llego a la cárcel con él. Entonces llegamos en la puerta, que era una cárcel para presos políticos. Nada de una cárcel. Estaba en Miguel Schultz, enfrente del Monumento a la Madre. Y entonces yo le dije, no, tú entra. Porque después nos íbamos a un concierto a Bellas Artes con Cheli Vidaque. Bueno, yo le dije, no, yo te espero aquí en el coche. Y él entró. Nadie pudiera pensar que era una cárcel. Era una pared enorme con una puertita chiquitita de hierro. Entonces tú tocabas, se abría una rendijita y preguntaban, ¿quién es? Pues la vieja Inés. Ah, bueno, sí, pase. Así de verdad. El caso es que entra él y yo me quedo en el... Pero se tarda más del tiempo. Y yo me estaba haciendo pipí. Y entonces yo llego y me bajo y digo, pues yo voy a entrar a la cárcel a hacer pipí, porque aquí ¿qué hago, no? Y además a decirle a Néstor que ya nos vayamos. Bueno, entonces toco la rendijita, abren. Oiga, es que yo vengo con el periodista que acá... Ah, sí, bueno, entre. Y llego y le digo al policía de la puerta, oiga, ¿dónde está el baño? Porque yo me vengo haciendo pipí. Ay, me dice, yo no se lo recomiendo, porque los baños aquí es una cosa horrible. Y además tiene que atravesar todo el patio e irse hasta del otro lado. ¿En qué momento viste a Fidel? Nunca lo vi. Ajá. Es que este es el amor, por eso te estoy contando esto. Yo atravesé el patio así. Llegué al lugar donde dice que estaba el baño. Bueno, un asco. Yo dije, aquí prefiero aguantarme. Me regresé y salí y le dije, cuando iba a la mitad, le grité a Néstor, Néstor, vámonos. Y entonces Néstor volteó y me dijo, sí, ya voy. Bueno, entonces yo me salí de la cárcel haciéndome pipí. Fidel salió a los 2 días y me fue a buscar a la casa de Tete Cazzus, porque me vio que yo atravesé de un lado y atravesé. Y le dijo a Néstor, ¿quién es esa?
Y entonces Néstor le dijo, no, pues es una refugiada, Isabel Custodio, que es, yo estoy en su casa, a mí me das el teléfono, la dirección. Se enamoró de ti de verte. Y a los 2 días estaba tocando el timbre. De verme. ¿Y cuánto duró el amor? No, espérate, 9 meses. Como un parto. Meses, como un embarazo. Como un embarazo, como un parto, un embarazo. Pero él llegó y se presentó y me dijo, yo me voy a casar contigo, ¿eh? Y yo le dije, sí, cómo no. Sí, vengo para decirte que me voy a casar contigo. No había cruzado una palabra conmigo. Y lo primero que me dijo es, yo vengo para decirte que tú te vas a casar. O sea que esa es una invitación fundamental para leer el libro. ¿Te contó en el amorío a lo que iba a regresar a Cuba o no? Ay, pero pues sí, eso es lo que yo cuento en el libro, Ajá. todo lo que hicimos aquí. Cómo se preparó la Revolución Cubana. La gente que nos ayudó, pero están los nombres, las calles, los días, las fechas, todo, con lujo de detalles. Estaba Gutiérrez Barrios, que era divino, porque Gutiérrez Barrios entonces estaba en la secreta, ¿no? Claro, y era el en la que nos policía perseguía. secreta. Nos iba una patrulla detrás de nosotros, pero la patrulla iba porque Él era facilitó, orden. él era, facilitó, espérate, él Gutiérrez tenía Barrios. orden de ir detrás de nosotros y de siguiendo. Pero haz de cuenta, la patrulla iba así y entonces veía que estábamos ahí y entonces se volteaban para este lado. Pues como te dije, que no sé qué, no sé. Entonces nosotros entrábamos, salíamos, subíamos, bajábamos y ellos estaban cumpliendo en su deber. Pero así, ¿me entiendes? Entonces, claro. Y entonces ya que veían que ya nos íbamos, entonces volvían a subir y nos volvían a seguir. Y hasta menos de risa. Nos ayudó, por supuesto que nos ayudó. O sea que el papel de México fue centralísimo. Centralísimo. Y yo lo digo, bueno, si tú cuando lees mi libro, tú te das cuenta de que, y además todos ellos lo dijeron, nosotros pudimos hacer la revolución porque estábamos en México y porque se nos facilitó todo. ¿Y lo Así de la se queda el tiznada misterio. cuándo se te ocurrió? Es que mira, yo como escribí este libro y es un testimonio, pero es un libro histórico, Claro. porque es un testimonio real. Porque hablas del contexto de lo que pasaba en México, de lo que pasaba en América Latina, de lo que Exacto. significaba la dictadura, que es lo que yo no quería decir. Pero en fin, que tú lo dijeras, pero Sí, bueno. pero exacto. Y este es un libro histórico. ¿Es Es un antes o libro después histórico. de la tiznada? No, es antes. ¿Verdad? Y luego ya escribí La tiznada porque tuve la conciencia de decir, no, a mí lo que me gusta escribir es escribir novelas históricas, como la que acabo de escribir ahora de 400 páginas. Que todavía no está publicada. Que todavía no está publicada, que se llama Más Valer, que es sobre el siglo XVI, aquí en la colonia, la época de la colonia, ¿no? Pero y el otro libro mío, el baile de 2 gallinas sobre su cascarón, también es la historia de 2 periodistas mujeres, es bastante autobiográfico, nada más que yo lo parto en 2, y de 2 mujeres periodistas por América Latina que van a Bolivia, y entonces ahí meto al Che, que sí estuve con él, bueno, ya lo eras, esa es otra novela. Entonces, O sea, tú eres una caja de secretos. Una caja Pero de- ¿sabes qué sucede, Isabel? Que la televisión es tirana. Sí, y ya nos sé. tenemos que ir, pero tenemos que volver a hablar contigo, porque quizá por los nuevos tiempos de Cuba habría que hablar del pasado ligado al presente, porque es interesante humanamente cómo se van a volver a encontrar quizá muchas familias. Sí. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias.